Yo creo que en comedia es difícil hacer comedia, es difícil hacer reír a través de la pantalla. Verás que hay pocas películas que vas y te mueres de risa. No sé qué pasa, hay una separación entre la pantalla y el actor y el público. O también es verdad que una vez que está montada la película ya no tiene solución, ya no puedes mejorar. Y en una función de teatro tú puedes ir día a día mejorando, perfilando, ¿no? Hasta que de repente al mes y medio de funciones o 2 meses ya tienes la función perfecta. Esto no ocurre en el cine. Tú montas la película y ahí está, para mal o para bien. Y siempre los directores dicen, yo hubiera quitado esta escena, yo hubiera mejorado esta escena, ya no tiene solución. En el teatro sí. En el teatro tú arrancas una comedia, ves que va bien, pero ves los fallos y puedes ir corrigiendo. ¿Y el doblaje? Porque también te has Sí, atrevido con el he doblaje, que hecho ese más es doblajes. otro mundo completamente distinto, Sí. pero en el que la interpretación también es lo muy más importante. Y la técnica, ahí hay técnica e interpretación, ¿no? Eso es, el doblaje a mí me gusta muchísimo, es muy... yo entiendo que el que vive de doblaje está ya hasta las narices y va, pero a mí los años que lo he hecho me he disfrutado muchísimo, me parece una técnica totalmente diferente a todo esto, no tiene nada que ver, es solamente voz, intención y encajar, nada más, ¿no? Pero es nada más, hay actores en España buenísimos de doblaje, ¿no? Especializados en doblaje, ¿no? Y yo, para mí, es una experiencia que me ha enriquecido muchísimo. Te enseña mucho a vocalizar, a lo importante que es vocalizar. Yo que soy aquí en la calle de hablar rápido y de lanzarme y a veces incluso hasta tartamudear, en el escenario se me borra todo eso, mantengo buen ritmo, buen tempo y hablo despacio pero con ritmo para que se entienda. Es muy importante que se entienda en un teatro. Ya es difícil en un teatro, ¿no? La audición, o sea, no es tan cómodo como en un cine que le das ahí a la llave, al botón, pero en el teatro tienes que vocalizar, es fundamental. ¿Le quedan los días contados al doblaje? No, no, yo espero que no. O sea, hombre, el que quiera aprender inglés, pues está bien que vea una película en inglés, está muy bien, ¿no? Con subtítulos, pero la gente normal, yo quiero ver cine doblado. A mí me importa un carajo cómo trabaja Robert De Niro, ya le veo que es un fenómeno, pero de verdad a mí no me importa demasiado, me importa, porque más creo que el actor que dobla a Robert De Niro pues puede ser tan bueno como él, es buenísimo y lo hace fenomenal. Y a veces hasta lo mejoran a algunos actores el doblaje. ¿Vas al teatro? ¿Vas al cine? Voy al teatro y al cine, pero poco porque trabajo todo el año. Entonces, los días de descanso coincide con el descanso de otros y voy poco. Voy a estrenos, que me invitan a todos los estrenos, y entonces a esos voy, si puedo. ¿Y cómo crees que está la salud de esta cultura de la que tú vives, Sí, además? claro. La del teatro, siempre digo que el teatro tiene una mala salud de hierro. Siempre. O sea, estamos ahí, que te suben el IVA, que joder, que tal, que no, tú no puedes repercutir la entrada, porque la entrada de teatro barata no es. Tampoco puedes poner 40 euros una entrada de teatro, ¿no? Entonces, tampoco una empresa privada como la nuestra podemos montar funciones de más de 6, 7 actores en cada comedia, porque claro, es nómina, que te voy a contar, seguros sociales, todo. Es una pena porque hay comedias de 12 personajes, de 10, que es una maravilla ver a tanto personaje entrando y saliendo, ¿no? Fíjate, Don Mendo, por ejemplo, es una obra maravillosa para hacer con 18 actores, pero eso para una empresa privada es imposible, inviable. Esta que tenemos ahora, la Sé Infiel y no mires con quién, somos 9 y nos la hemos jugado, pero afortunadamente están las cosas yendo bien. ¿En qué momento te planteas hacer y crear tu propia compañía? Ya la tengo. Sí, por eso. ¿En Claro. qué momento te la Ah, planteaste? perdón. ¿Y por Bueno, qué? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, oye, me voy a correcto. meter en el lío? Sí, yo llevo haciendo como 10 años después de Martes y 13 televisión, hilando una serie con otra, un programa de presentación con otro, un programa de humor, un tal, presentador, actor, tal y cual, y de repente, esto pasa en la tele, de repente, ¡pam!, dejan de llamarte. Y dices, coño, pasa un año no me llaman, año y medio no me llaman, ¿esto qué pasa? Pero entiendes que has pasado de moda, que te ha pasado el arroz, la edad, que a lo mejor ha fracasado la serie en la que estás y llegan otros. La tele es muy cruel para eso. Entonces hay reacciones y digo, no, yo sé hacer esto, quieres hacer reír, esto lo sé hacer, lo he demostrado, con lo cual voy a montarme mi compañía. ¿De qué? De teatro, que es donde yo empecé como actor y donde yo creo que me muevo bastante bien, o por lo menos estoy cómodo y a gusto. Entonces monté mi compañía de teatro, sencillamente. ¿Por qué la monté? Porque me llamó un productor de teatro para ofrecerme una obra de teatro, que al final no la hice, pero sí con él hicimos otra. Entró un tercer socio que ya le conocía a Jesús, Enrique, y ya los tres hemos ido produciendo todo lo que yo he hecho y alguna que otra función de teatro más también. Vivimos, por tanto, en un país con sentido del humor, porque al final Sí, el humor sigue llenando las salas. sí. Aquí hasta el más tonto, como es, pinta. Sí. La gente tiene, menos mal, un gran sentido del humor.
Hay muchos tipos de humor, ¿no? Hay gente que le gusta el humor más socarrón, más blanco, más negro, más ácido, más intelectual. Yo me quedo, a mí el humor absurdo, blanco, con un poquito de inteligencia me gusta, no me gusta humillar ni herir a nadie a través del humor. No me gusta ese estilo, pero que ahora se lleva mucho en el mundo del monólogo, ¿no? Pero bueno, hay un gran sentido del humor, tiene una buena salud.